Hola a todos, tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio entonces en este momento al desarrollo de la tutoría sabatina número 2 de la asignatura de currículo para la educación matemática. Tutoría que está organizada pues para que ustedes puedan desarrollar durante este día la actividad síncrona número 4 que ya está en curso y que ya me imagino ya está preparada. Ya en este momento voy a dar indicaciones acerca de ello, así que esperamos pues que todos estén listos, hayan preparado una pequeña presentación y pues en su momento vamos a dar el espacio para que puedan desarrollar esta tutoría. Bien, voy a compartirles pantalla para que ustedes puedan ver pues la agenda eh, que tenemos lista para este día. ¿Me confirman cuando ya la puedan ver? Ya se ve, licenciado. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, vamos a desarrollar ese día la tutoría sabatina 5, también llamada tutoría B número 2. La agenda que tenemos lista para este día es la bienvenida a todos, una introducción a los enfoques en la enseñanza y vamos a introducirnos al tema primeramente de manera expositiva. Posteriormente van a las exposiciones y cada grupo, como ya lo mencioné el día jueves, va a tener 20 minutos para realizar la exposición. En total estaríamos hablando de una hora aproximadamente de la parte de exposiciones. Luego vamos a tener una pequeña retroalimentación y algunos recordatorios adicionales que son importantes siempre dentro del marco de las actividades que tenemos en curso. Entonces, esta es la agenda a desarrollar. Vayan preparando sus entornos, ¿verdad? Sus presentaciones, dependiendo quién va a presentar. Sugerencia que lo haga solamente uno, que uno presente y los demás pues van exponiendo. Y de igual manera quien presente, quien proyecte también debe de ir realizando la respectiva exposición, ¿verdad? Cuando ya le toque su respectivo turno. Entonces, bueno, esta es la agenda a desarrollar en este día. Y vamos a iniciar entonces, siempre como lo hacemos en cada una de las tutorías, con una reflexión. La reflexión de este día nos dice que es organizar tu tiempo hoy es la clave para alcanzar tus metas mañana. Cada minuto cuenta para lograr tus objetivos. Y esta frase es importante e interesante porque eh, como tutores sabemos realmente cómo están ahorita con sus tiempos, por ejemplo. eh, Algunos con 3, 4, 5 asignaturas, con actividades cada semana de cada asignatura, y no solo esas actividades semanales, sino también otro tipo de tareas. Poco a poco se acercan los exámenes, y no solo eso, a eso sumémosle eh, nuestras jornadas laborales, si ya trabajamos, el tiempo con la familia también, que es importante. Entonces, debemos organizarnos muy bien, porque solo sabiendo organizarnos vamos a lograr alcanzar pues todos los objetivos que nos logremos plantear. No solo objetivos laborales, sino también objetivos propios de la vida. Entonces les dejamos con esta reflexión, ¿verdad? Para que la tomemos en cuenta y sepamos la manera en cómo podernos organizar para sacar siempre cada una de nuestras tareas en general que tengamos diariamente. Muy bien, entonces, como lo menciona la agenda, vamos a hacer una breve introducción a los enfoques de enseñanza. Vamos a dar una pequeña lectura a este primer párrafo que tenemos acerca de los enfoques de enseñanza, y nos dice que el enfoque permite establecer la base teórica en la que se fundamenta el método. En el nivel del diseño se determinan los objetivos generales y específicos, la selección y organización de las actividades de aprendizaje y de enseñanza y los respectivos papeles de alumnos
profesores y material didáctico. En otras palabras, bueno, como docentes, como tutores, como futuros docentes, debemos de saber que el inicio, por ejemplo, basémonos en una asignatura particular. Para poder enseñar una asignatura, primero debemos de comenzar con cuál es el objetivo de la asignatura, cuál es el objetivo de la temática a desarrollar y cuáles son los objetivos específicos que debemos de cumplir en esa asignatura. Luego, debemos de seleccionar y organizar actividades. Recuerden que las actividades no se seleccionan al azar. Ya llevan una secuenciación, una calendarización, ya se calendariza qué actividad es la que se va a dejar para X día, qué otra actividad para otro día. Entonces, todo es calendarizado, nada es al azar, menos cuando hablamos de educación. Ya todo está debidamente preparado. Si ustedes ven un libro de educación básica de X materia, van a observar que cada libro trae su objetivo general, sus específicos, otras generalidades y también ya trae la organización de la temática en particular. Entonces, ya teniendo toda la organización de actividades de aprendizaje y de enseñanza también, debemos de adentrarnos en el papel del estudiante. ¿Cuál va a ser su papel dentro de una asignatura? El más importante es aprender de lo que se les enseñe, poner en práctica lo aprendido. Ahí les mencioné 2 puntos, por ejemplo. Pero también el papel del profesor. El papel del profesor no es solamente el hecho de enseñar, ¿sí? Es también revisión de actividades, revisión de exámenes, calendarización de los mismos y sobre todo respetar dicha calendarización para que los tiempos avancen de manera correcta. Si la reflexión nos hablaba de organizar nuestros tiempos, también como docentes debemos de organizar los tiempos y respetarlos también de las diferentes actividades y además la preparación de materiales didácticos. Esta parte de la preparación de material didáctico es precisamente esto. No funciona, por ejemplo, que yo venga y de repente les coloque el material de lectura y de pronto decirle, por ejemplo, a Esteban, léeme la página 1, Glenda, léeme la página 2, Leslie, léeme la página 3, porque no se trata de eso. Se trata de organizar el material didáctico que a ustedes dan lectura, pero también preparar el material que se va a desarrollar en la clase, que es muy diferente al documento o al libro al que ustedes tienen acceso. Aquí se selecciona lo más importante y se trata de ir ampliando la temática. En eso se trata el enfoque de la enseñanza. Todo lleva una línea de organización y es la que se debe de respetar. Entonces, recuerde que nosotros hemos manejado el concepto de currículo. El currículo como tal nos dice la definición que es el documento normativo que establece qué y cómo se debe enseñar en un nivel educativo. Y nosotros hemos hablado del currículo en particular. Nosotros ya discutimos acerca de ello. Hemos hablado del currículo nacional, de los diferentes planes que han existido a lo largo de los últimos años, como el Plan Nacional de Educación 2021, el Plan Vamos a la Escuela. Pero una cosa es el plan a implementar y otra es el currículo que se ha establecido. Y hemos hablado del currículo actual, cómo ha cambiado, si es bueno o malo, si va a funcionar o no. Pero el currículo es lo que nos establece qué y cómo vamos a enseñar. Por ejemplo, el libro de finanzas. Bien, el libro de finanzas ya viene definido qué es lo que se va a impartir y cómo lo vamos a impartir. Me recuerdo que alguien comentaba acerca de ello, hablaba de que trae incorporada el tema de las criptomonedas. Y bueno, entonces estamos metiendo
a un currículo actualizado, que sobre el tiempo dirá si va a funcionar o no. Pero la normativa dice que es el currículo el que nos dice cómo vamos a enseñar y qué es lo que vamos a dar. Bien, ¿cuáles son sus características? Establecer el contenido. Todo documento, todo libro de X materia trae su contenido. Las competencias. Ahí vienen las competencias actitudinales, las de aprendizaje y muchas otras cosas. Y los estándares de aprendizaje. Porque al tener la normativa del currículum, esperamos que ésta tenga estándares altas de calidad en términos de aprendizaje. Y además que define objetivos educativos y criterios de evaluación. Y ahí muchas veces ya viene en los documentos qué es lo que debo dar, cómo lo debo dar, qué actividades elaborar, eh, qué criterio voy a utilizar para evaluar, ya viene definido dentro del término currículo. Un ejemplo, y aquí nos habla de la Edad Media, estamos hablando ya por el siglo XII, siglo XIII, que nos dice que los estudiantes, que establece que los estudiantes deben desarrollar habilidades en álgebra, geometría y cálculo para su formación académica. De eso nos hablaba el currículo, por ejemplo, de la matemática en la Edad Media. Si lo comparamos a un currículo actual, ¿sí? Nuestros currículos actuales involucran el álgebra, involucran la geometría, involucran el cálculo, también involucran las finanzas. Entonces, ya se va ampliando de acuerdo a las necesidades propias de cada época. Y también hemos discutido, ¿verdad? Que todo currículo se actualiza de acuerdo a la necesidad. Muy bien, entonces si es acorde a la necesidad, también debemos de comprender que aparte del currículo tenemos el concepto propio de método. ¿Y qué es el método? Bueno, es el conjunto de procedimientos organizados para lograr el aprendizaje. Muchas veces cada docente propone un método diferente. Vamos a ver y vamos a pausar acá un momento. Y quiero preguntarles, veamos, por aquí tenemos a varios ahorita. Bueno, ya está prácticamente la mayoría. Entonces, por ejemplo, seleccionando un nombre al azar. Vamos a pedirle a Claudia. Claudia, cuando hablamos de método, o sea, el método de enseñanza para que el estudiante logre el aprendizaje, por ejemplo, tú, ¿qué método utilizarías para lograr el mejor aprendizaje para tu grupo de estudiantes? Buenos días, licenciada y compañeros. Bueno, el método de aprendizaje, pues no lo podría establecer mientras no conozca a mis estudiantes. Yo creo que lo primero es conocerlos, ¿verdad? Ellos, cómo son ellos, cómo es la forma en que mejor pueden aprender, porque en un aula hay una diversidad de estudiantes con diferentes tipos de habilidades y de formas de aprender. Entonces, en general va a haber un método que va a funcionar para la mayoría y va a haber que adaptarlo. Pero en específico, bueno, hay que conocer primero cómo es que aprenden ellos, ¿verdad? Pueden utilizarse diversos métodos como los que ya estamos aprendiendo, tal vez algún método visual, algún método eh, de de prácticas colaborativas entre ellos, pero va a depender de cómo ellos, que es la forma en que mejor aprendan, licenciada. Ese es el punto clave, de hecho, conocer a quienes tengo, porque solo conociéndolos yo puedo organizar todo mi procedimiento para lograr un buen aprendizaje. Ahí estamos bien en ese punto. Ahora, ¿cuáles son las características del método? Primero, basado en principios pedagógicos, algo ya definido, establecer la secuencia de enseñanza, y la secuencia de enseñanza la establecemos de acuerdo al aprendizaje de mi estudiante o de mi grupo de estudiantes. Además puede ser inductivo, deductivo, analítico, sintético, y esto todo va a ir dependiendo, como ya lo mencionaba la compañera, del grupo de estudiantes que yo tenga, porque cada grupo
es diferente, cada grupo tiene características individuales y muchas veces como docente hay que adecuarse a la forma en cómo aprende el estudiante. Si el estudiante aprende con práctica, más con práctica que con teoría, claro, no se deja de lado la teoría, pero entonces se aplica más la práctica. Y solo aplicando la práctica vamos a lograr el aprendizaje. Bien, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la matemática moderna? En la matemática moderna eh, ya se nos mencionaba, ya te doy la palabra, Elsie. En la matemática moderna se nos decía que de pronto se estableció un modelo que era demostrar un axioma matemático, pero no se llevaba a la práctica. Cambia el método posteriormente y se inicia desde lo básico. ¿Por qué? Porque solo de esa forma se lograba en realidad un buen aprendizaje. Vamos a ver, adelante, creo que él sí pedía la palabra. Uno de los métodos que, bueno, en particular a mí me ha funcionado es el aprendizaje cooperativo y colaborativo, porque los ponemos a trabajar en grupos y desde el principio que hacemos una diagnóstica, cuando empezamos el año escolar, pues visualizamos los alumnos que son buenos en matemática, que tienen bases y a esos alumnos se les habla aparte y se les pide que hagamos una cooperación con los niños que les cuesta. Cada vez que trabajan, porque nosotros tenemos una vez, o sea, las unidades son 5 horas originalmente según el programa, nosotros tenemos 6. Entonces, en esa es donde los ponemos a trabajar en grupos. Entonces, y sí, es funcional porque tratan la manera de estar con los compañeritos que son afines. Y ese compañero no le da pena preguntar. Siempre estamos ahí nosotros, porque somos dos maestros, ¿verdad? Pero yo siento que es muy funcional y por cierto, el libro es Mate, lo toma como una sugerencia metodológica y yo considero que es muy bueno. Sí, realmente el programa Mate es bastante, orienta bastante en el hecho del trabajo grupal o el trabajo colaborativo. Pero es importante cuando es trabajo colaborativo, se anexan en un grupo de trabajo los que saben y los que les cuesta. De hecho, muchas veces se orienta a eso como docente, de que, mire, ayúdele a su compañero, ayúdele a que logre comprender los temas. Entonces, eso es importante dentro del método de trabajo, dentro del método pedagógico que estamos utilizando, cuáles son las técnicas que vamos a introducir para lograr el aprendizaje, sobre todo en una asignatura como la matemática, es una de las que más les cuesta, a las que más huye a un estudiante, porque la cree difícil, cree que es complicada, pero solo dentro del área, dentro del trabajo, nos damos cuenta si en verdad la matemática es difícil o no, o si en realidad todo el conjunto de asignaturas en particular es complicado. Entonces, ¿cuál es un ejemplo que nos da acá de método? El método heurístico. ¿Qué es el método heurístico? Se guía a los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos a través de preguntas y exploración. Ojo, aquí habla solamente a través de preguntas. El método heurístico no trabaja en forma grupal, trabaja en guiar al estudiante en la resolución de problemas. Y es ahí donde podemos mixtar el método colaborativo para que de manera grupal, como docente, vamos guiando al estudiante en la resolución de problemas matemáticos. ¿Y cómo sé si van aprendiendo? Con preguntas, con exploración, con dinámica de problemas, es decir, con pasar a los a la pizarra a resolver un problema. Todos esos son estrategias que nos ayudan a explorar si en verdad el estudiante está comprendiendo o no un tema. Entonces ya hablamos de currículos y hablamos de métodos. Vamos a hablar ahora de enfoque. El enfoque es la perspectiva teórica que orienta la enseñanza, lo que viene escrito, ¿sí? A eso va referido. ¿Cuáles son las características? Primero, que define cómo se concibe el aprendizaje. Ya viene definido la forma en cómo lo vamos a aprender. Puede ser constructivista, tradicional
o resolución de problemas, y de hecho en el área matemática lo ideal es que todo sea, o al menos la mayor parte sea, a base de resolución de problemas. Porque la matemática va enfocado a eso, a resolver problemas de la vida cotidiana. Si ya lo vemos en ámbitos ya meramente de la sociedad. Como ejemplo, justamente lo que yo les mencionaba, el enfoque por resolución de problemas. Los estudiantes aprenden matemáticas resolviendo problemas contextualizados en situaciones reales. Solo así vamos a lograr un mejor aprendizaje mediante el método o el enfoque de la resolución de problemas. Y es que a lo largo de la historia de enseñanza de la matemática fue y ha sido influenciado por las corrientes filosóficas. Ya hablamos de 4 corrientes filosóficas. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Cómo debe aprender el ser humano las matemáticas? ¿Cómo la debe aprender? ¿Cómo logro que aprenda? Entonces, a partir de la pregunta, vienen los enfoques. El enfoque filosófico y el enfoque pedagógico. Y ojo, cada uno modela la forma en que se enseña la disciplina. Pero ¿cuál es mejor? Si nos basamos en el enfoque pedagógico, la ventaja de lo pedagógico es que nos da parámetros de cómo trabajar la matemática. Y yo puedo ir adecuando mis estrategias de acuerdo a las características de mi grupo de estudio y a los modelos de enseñanza-aprendizaje que yo pueda aplicar de forma extra, llamémosle de esta manera, para lograr el mejor aprendizaje. Entonces, en historia, la forma de enseñanza cambia y eso no tiene vuelta atrás. Y acá están prácticamente los 4 enfoques que son de los que ustedes van a hablar y ya van a profundizar en ellos. El estructuralismo, que la considera un enfoque o un sistema lógico deductivo. El mecanicismo enfatiza memorizar y aplicar. ¿Memorizo la fórmula o la voy a aplicar? Por ejemplo, la famosa fórmula de la ecuación cuadrática. La memorizo y la aplico. Pero como es mecánica, no se me dice que una cuadrática muchas veces puede ser resuelta mediante otra técnica. El empirismo, que es parte de la experiencia del estudiante, y la realista, que lo que busca es equilibrio entre práctica y profundización. Entonces, ¿cuál de las 4 es real? ¿O cuál de las 4 más bien me ayuda mejor a comprender cómo, en qué enfoque enseñar la matemática? Esa pregunta la vamos a responder posterior a sus exposiciones, porque estas son las 4 o los 4 enfoques de los que ustedes van a hablar, ¿sí? Entonces, cada uno de estos estilos posee características. Ustedes creo que ya tienen definidas estas características que han influido en la metodología de enseñanza y en la manera en que los estudiantes interactúan con el conocimiento matemático. Es muy difícil lograr que un estudiante le ponga el mayor interés a la materia de matemáticas. Por lo que les mencionaba antes, la consideran una asignatura difícil, una asignatura compleja. Pero no se dan cuenta que todas las materias son complejas. Y no solo eso. Por ejemplo, a alguien le puede gustar la matemática, pero de pronto hacer un dibujo se le complica. Le cuesta, no lo puede hacer, intenta hasta 5 veces y no le sale. Pero el que es malo para matemáticas puede hacer que el dibujo lo hace a la primera y le queda excelente. Entonces, la habilidad de cada quien en primer lugar. Y muchas veces las corrientes nos hablan de potenciar lo que el estudiante conoce. Por ejemplo, si el estudiante es bueno en matemáticas, potenciarlo. Si es bueno en arte, potenciarlo. Pero nunca nos habla tampoco de descuidar lo demás, que también es importante. Un matemático debe de conocer mucho sobre ortografía, sobre redacción,
porque de nada sirve alguien especialista en matemáticas que va a escribir un párrafo de 4 o 5 líneas con múltiples errores ortográficos. Entonces, cada asignatura va de la mano. No voy a ser un especialista en matemáticas y y un gráfico de pastel, por ejemplo, o una función matemática eh, la haga de una manera que no sea entendible visualmente. Entonces todo va de la mano. Se potencia, pero también la metodología nos debe decir que no debemos descuidar el resto de asignaturas, el resto de programas de una currícula, porque muchas veces todas van de la mano. Entonces, ahora vamos a la presentación de exposiciones grupales. Lo vamos a hacer en el orden que ya habíamos definido en la tutoría del día jueves. El primer grupo en pasar va a ser el estructuralismo, el segundo grupo el mecanicismo, el tercer grupo el empirismo y el cuarto grupo el realismo. ¿Qué van a hacer o cómo van a exponer? Primero, necesitamos, claro, que proyecten su presentación. Ya voy a dejar de compartir para que ustedes puedan proyectar. Segunda, respetar el orden de temática. Ya tiene que estar bien organizado. Y tercero, como una sugerencia muy personal también, y ya lo mencioné en una tutoría pasada, de hecho, eh, si está en sus posibilidades activar cámara durante la exposición, al menos durante lo que dure cada expositor, por ejemplo, si Alexis dura 5 minutos, pues al menos solo esos 5 minutos con tu cámara activa, realizando la exposición, sería más que excelente también. Porque muchas veces esto nos ayuda también a ver el compromiso que tenemos al momento de realizar las diferentes actividades. Entonces, esa es la sugerencia particular que les tengo para realizar la exposición. Así que en este momento dejo el espacio para que podamos comenzar con la exposición de este día. Y vamos a apagar también la cámara personalmente para que no interrumpa en el desarrollo de las actividades, de esta actividad evaluada. Muy bien, entonces, grupo 1, ¿estamos listos para comenzar? Sí, licenciado, ahorita presento. Excelente, les dejo el espacio entonces. Recuerden que tenemos un aproximado de 20 minutos para llevar a cabo la presentación. Muy buenos días. En el caso de nosotros nos tocó hablar del estructuralismo en las enseñanzas de las matemáticas. La materia del currículo para la enseñanza de las matemáticas. En este caso, este grupo está construido por Claudia Janet, por Luis Francisco y Glenda Patricia y mi persona, Elsie Melara. Cuando nosotros hablamos, en este caso, del estructuralismo, podemos hablar que es una teoría que sostiene que las matemáticas, en su cotidianidad, hablamos de que estudia lo que son objetos. Esta se centra más en la geometría euclidiana. Para ello, hablamos de que las matemáticas es una ciencia lógica deductiva y ese carácter es el que debe formar la enseñanza de las mismas. En el caso de lo que es el estructuralismo, nos habla mucho de las figuras, de estudiar las figuras. Nos habla mucho también de hablar mucho de su relación mutua o recíproca que en ellas está. Dos de los principales creadores de esto es Michael Resnick y Esther Sharp, no sé cómo decirlo. Ellos fueron dos filósofos, ¿verdad? En este caso trataron la manera de trabajar lo que es el estructuralismo. Muchas gracias. Ahora va a pasar nuestra compañía. Muy bien, como principales postulados,
bueno, como el estructuralismo, como lo decía la compañera, nos habla que los objetos matemáticos o como los números o los conjuntos no tienen una existencia independiente por sí mismos, sino que solo tienen sentido dentro de estructuras en las que aparecen. De eso nos hablaba la compañera en la definición. En los postulados, el principal postulado del estructuralismo es el de Stewart Shapiro, creo que así se pronuncia. Él nos dice que la matemática es el estudio de estructuras, no de objetos individuales en sí mismos. Entonces podemos ver que él nos dice que la matemática no estudia objetos aislados, sino estructuras completas. Podemos decir que lo importante no es que es un número en sí, pues, no es que es un número en sí mismo, podemos decirlo así, sino cómo se relaciona con otros números dentro de un sistema. Para ello también Resnick amplía esa definición diciéndonos que los objetos matemáticos no son entidades independientes, sino posiciones o patrones estructurales. Entonces podemos ver que él nos dice que las matemáticas no son cosas individuales también, sino que ocupan lugares dentro de patrones estructurales. Y yo encontré un ejemplo que me ayudó a ver mejor ello, y del cual nos decía que ahorita cada uno de nosotros podemos imaginarnos un juego de ajedrez. Yo creo que todos alguna vez hemos jugado, o si no ajedrez, por lo menos nosotros le llamamos acá damas. Entonces imaginémonos ese juego. Una pieza como la torre, digan, en el juego, no es importante por sí sola, sino por cómo se mueve, y nos decía ahí, sino por cómo se mueve y qué papel juega dentro de las reglas del juego. Es decir, que cuando esta pieza está fuera del juego, entonces nos decía ahí, no simboliza nada. Entonces, sino que juega su importancia cuando ya está dentro del juego, cuando vemos su relación entonces dentro del juego. Entonces ahí cobra, digámoslo así, una gran importancia y cobra un gran valor. De esta misma manera, los objetos matemáticos solo tienen sentido dentro de la estructura en la que aparecen. Y entre las características tenemos que la primera, tenemos 4 características que son como las más principales que nosotros hemos podido identificar. La primera es que analiza las estructuras matemáticas de los objetos y sistemas. En este caso, los estructuralistas, quienes así se les llama, las personas matemáticos, en verdad, que defienden esta posición, ellos consideran que fundamentalmente, ¿verdad?, que las estructuras de los objetos matemáticos mantienen entre sí en virtud de su pertenencia o alguna estructura, tal como lo indicaba nuestro compañero. Un ejemplo también podría ser el conjunto de los números enteros, por ejemplo, cuando hacemos la operación suma, ¿verdad? Si sumamos 2 números enteros, obtenemos otro número entero. Y la segunda característica considera que las partes de un sistema están relacionadas entre sí. Se dice que los objetos matemáticos, ¿verdad?, que de los cuales estamos hablando, son posiciones en esas estructuras, son como entidades, ¿verdad?, que son bien principales y bien importantes y están relacionadas, ¿verdad? Entonces un ejemplo podría ser, por ejemplo, un sistema de ecuaciones lineales. En el sistema de ecuaciones lineales, varias ecuaciones están interconectadas y dependen unas de otras. Por ejemplo, en un sistema de ecuaciones de 2, cuando resolvemos por sustitución, por ejemplo, el valor de una ecuación lo sustituimos en la otra ecuación y así encontramos la respuesta final. Es por eso que se dice que están interconectados, ¿verdad? Y que no funciona una sin la otra. En la tercera característica, no reconoce una línea clara entre matemáticas puras y aplicadas, ¿verdad? Esta distinción no siempre es clara, ya que las ideas abstractas que se desarrollan en las matemáticas puras muchas veces tienen aplicaciones prácticas en lo que es la ciencia, en la ingeniería y en la tecnología.
Em, por ejemplo, hoy en día, para garantizar la seguridad en el área digital, se utiliza bastante lo que es la criptografía y ahí pues se utilizan claves creadas con sistemas complejos de descifrar para la misma seguridad del sistema, ¿verdad? Y de los usuarios también. Como cuarta característica, considera que los objetos matemáticos se definen por su lugar en una teoría. En este punto, por ejemplo, si hablamos de los números reales, ¿verdad? La raíz cuadrada de un número negativo no existe, o sea, no tiene sentido porque no existe en un número real que su cuadrado pues sea negativo, ¿verdad? Sin embargo, si este mismo entorno lo hacemos en el sistema de los números complejos, esto adquiere el sentido. Adquiere un sentido porque estamos hablando ya en otro sistema en el cual ya tiene una posición definida en los números complejos, ¿verdad? Así que esa es la situación de las características. Buenos días, licenciado y compañeros. Pues en esta ocasión mi persona le corresponde lo que son ejemplos prácticos de estructuralismo. Por acá nosotros pusimos a bien dos ejemplos acá mostrando lo que se da la didáctica en El Salvador, ¿verdad? Donde menciona que se ha generalizado en álgebra, sobre todo en la secundaria, ejemplificando en relaciones entre ecuaciones en lugar de solo resolverlas, ¿verdad? Como decía el licenciado, aplicando la práctica logramos el desarrollo de cada estudiante. En primaria, el uso de conjunto y operaciones y relaciones se basa en la comprensión de estructuras abstractas. Pues acá vemos que el estructuralismo es más un conocimiento y fundamentos principales como base para que tanto un sujeto tenga la capacidad de percibir su estructura interna, tanto del objeto algebraico que nosotros deseamos tener una respuesta, ¿verdad? A esto le podemos llamar un sentido de una estructura. Pues yo me basé en un ejemplo didáctico donde a veces los estudiantes les cuesta ser transparentes, tanto en una estructura profunda cuando están resolviendo ecuaciones o haciéndolo en práctica ya con sus compañeros, vean, en donde empiezan las complicaciones, tienden a generar sus esfuerzos mentales de abstracción y complejos. Es ahí cuando están manipulando estas expresiones algebraicas, vean, y tratando de resolver una estructura profunda. Y es ahí más que todo cuando de parte de nosotros como docentes, vea, que vamos a ir a poner en práctica todo de nosotros para que nuestros estudiantes pues sean mejores en un futuro, donde debemos capacitarlos y que logren a desarrollar ese percibimiento, ¿vea? Donde ellos necesitan tener una adecuada pedagogía o estrategia para que haya una estructura detrás de todos estos modelos que se han venido desarrollando y puedan ser mejores a largo futuro, ¿vea? Muchas gracias. Como grupo platicábamos en conclusión que el estructuralismo matemático nos hace ver que la matemática no trata sobre objetos aislados, sino sobre las relaciones y estructuras que estos objetos aparecen. Podemos decir que en lugar de pensar en números, figuras o conjuntos como cosas con existencia propia, debemos entenderlos como parte de un sistema más grande. Entonces podemos decir que lo que realmente importa en matemática no es que un número o una figura en sí misma, sino cómo interactúan dentro de una estructura. Y también este enfoque del estructuralismo nos hace cambiar de manera en que vemos la matemática. En lugar de buscar qué son los objetos matemáticos, nos enfoca en cómo se relacionan. Por ello, llegamos a la conclusión
que toda teoría matemática es una teoría sobre alguna estructura dada, y cada estructura construirá un patrón en el que los objetos matemáticos no son otra cosa que posiciones. Como grupo les damos las gracias. Muy bien, muchas gracias al grupo número 1. Realmente ha sido bastante interesante la forma en cómo han logrado estructurar toda esa definición partiendo de un pequeño párrafo del documento que nos hablaba acerca de este primer enfoque. Entonces, muy bien, grupo 1. Creo que hemos sacado bastante adelante este primer tema. Vamos a ver, vamos con el grupo número 2. Grupo número 2, ¿estamos listos para empezar? Muy bien, adelante. Bien, no sé si ya se puede ver la pantalla completa. Sí, ya se ve. Sí. Bien, tengan todos muy buenos días, compañeros y licenciados. Nosotros les vamos a hablar un poco acerca de uno de los enfoques en lo que es la enseñanza de la matemática. Nuestro grupo está conformado por Mariela Eugenia, Esteban Alexander y mi persona. Nosotros les vamos a hablar en específico del mecanicismo. Como una parte de la introducción, pues tenemos que la enseñanza de la matemática ha venido evolucionando, ¿verdad? A lo largo del tiempo y se ha ido adaptando a diferentes enfoques que buscan mejorar lo que es la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes. Y uno de estos enfoques es el mecanicismo, el cual ha tenido una fuerte presencia en lo que es la educación matemática, priorizando la memorización y la repetición de procedimientos, sin un énfasis profundo en la comprensión conceptual. En esta exposición nosotros exploraremos un poco acerca del enfoque mecanicista, su origen, su impacto en la enseñanza de la matemática y algunas de las críticas que se ha recibido a lo largo de los años. También analizaremos cómo es que ha influido en los métodos de enseñanza actuales y los desafíos que se enfrentan en un contexto educativo, que buscan fomentar lo que es el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Por último, pues reflexionaremos un poco sobre lo que es la importancia de adoptar enfoques más dinámicos e interactivos para lograr lo que es un aprendizaje significativo en lo que es la matemática. Para empezar, hablemos un poco de qué es el mecanicismo. El mecanicismo sabemos que es una doctrina filosófica que sostiene que todos los fenómenos naturales pueden explicarse mediante leyes mecánicas. Esto lo vemos en el siglo XIX. Esta idea influyó en diversas áreas de la educación. Luego tenemos como el origen. El origen de mecanismo proviene del griego mekané, que significa máquina, junto con el sufijo ismo, indicando una doctrina. Este refuerza lo que es la idea de que el aprendizaje puede ser visto como una serie de pasos mecánicos. Tenemos el aprendizaje mecanicista. El aprendizaje mecanicista se basa en lo que es la repetición y en la aplicación de reglas, ¿verdad? Sin profundizar en el significado de diferentes conceptos, en este caso matemáticos. Esto puede llevar a lo que es una comprensión, pero superficial de parte de los estudiantes y bastante a lo que es la memorización sin razonamiento. Tenemos algunas de las características del mecanicismo en lo que es la enseñanza de la matemática, que el mecanismo en matemática ve esta disciplina como un conjunto de reglas a seguir, donde los estudiantes aprenden solamente a resolver problemas aplicando fórmulas, pero sin relacionarlas con su contexto en lo que es la vida real.
como lo decíamos, el mecanismo consiste en simplemente llevar a los estudiantes por medio de un conjunto de reglas. Continuamos con nuestro compañero. Continuando con la exposición, siempre hablando sobre su enfoque, el mecanismo se enfoca en la memorización y automatización de algoritmos de uso restringido y carece casi totalmente de los dos tipos de matematización. Freudenthal en 1991 menciona una crítica donde cuestiona este enfoque argumentando que de acuerdo con la filosofía mecanicista el hombre es como una computadora, de tal forma que su actuación puede ser programada por medio de práctica. El mecanicismo, aquí vamos a hablar un poquito sobre más o menos de dónde viene lo que es este fenómeno, este enfoque, donde los orígenes y la base filosófica. El mecanismo surge en el siglo XVII con pensadores como René Descartes y Francis Bacon, quienes promovieron una visión del mundo basada en leyes mecánicas y explicaciones matemáticas. Es en este sentido, el mecanicismo busca explicar el funcionamiento de los fenómenos naturales bajo principios de causalidad y relaciones mecánicas entre partes. Y su influencia en educación matemática en el siglo XX, aquí ya nos vamos acercando un poquito a la actualidad, donde el mecanismo se reflejó en la enseñanza de la matemática a través de enfoques como el teoricismo y el tecnicismo. Estos estilos didácticos consideraban el aprendizaje como un proceso mecánico y trivial, en el que el docente tenía el control total del proceso educativo, mientras que los estudiantes debían seguir instrucciones y procedimientos sin desarrollar un pensamiento crítico. Continuando, siempre acercándonos un poco más, ya vamos hablando de los años 70, donde se hace se hacen críticas y se cuestiona la evolución también que va teniendo los otros enfoques. Aquí es donde con el avance del cognitivismo en los años 70 se empezó a cuestionar la visión mecanicista del aprendizaje, argumentando que el conocimiento no se adquiere solo por repetición de procedimientos, sino por la interacción y construcción activa del significado. Fue aquí donde se introdujeron nuevos enfoques como el aprendizaje significativo y la enseñanza a través de la resolución de problemas, promoviendo una visión más dinámica, reflexiva del aprendizaje matemático. Sobre los desafíos actuales, se hace una mención bien importante aquí sobre los cambios en las teorías del aprendizaje, donde a pesar de los cambios en las teorías del aprendizaje, el enfoque mecanicista sigue presente en muchas aulas. La enseñanza de las matemáticas aún tiende a centrarse en la transmisión del conocimiento estructurado y la aplicación de algoritmos, lo que limitaría o limita el desarrollo del pensamiento matemático y la resolución creativa de problemas. El mecanicismo se mantiene presente en la enseñanza de la matemática actual, donde se resiste prácticamente a los cambios, ¿no? Que anteriormente mencionábamos, donde a pesar de las propuestas de enseñanza basada en problemas, aprendizaje constructivista y el uso de tecnologías, muchas instituciones y docentes aún prefieren los métodos tradicionales por su aparente eficacia y facilidad de aplicación en el aula. También vemos su lucha contra la evolución y nuevos enfoques. En los últimos años, el aprendizaje constructivista y estrategias como la resolución de problemas han ganado terreno. Estos métodos buscan que los estudiantes comprendan los conceptos matemáticos a través de la exploración y la aplicación en contextos reales.
La incorporación de herramientas tecnológicas como GeoGebra o Desmond y otros han permitido una enseñanza más interactiva y menos basada en la mecanización, que es a lo que se resiste el mecanicismo cambiar. Por acá podemos mencionar algunas ventajas de que el mecanicismo esté presente en las aulas. Se pueden mencionar así como ventajas al tener el mecanismo. Así que nos podríamos hacer la pregunta, ¿qué tan bueno es que siga existiendo el mecanismo? Entonces, entre las ventajas, la base es sólida en las habilidades básicas. El mecanismo permite a los estudiantes desarrollar fluidez en cálculos y procedimientos matemáticos esenciales, lo que es útil en niveles iniciales. También mencionar la eficiencia en el aprendizaje de técnicas matemáticas, donde memorizar fórmulas y seguir reglas paso a paso puede acelerar la resolución de problemas en situaciones prácticas. También se puede decir que otra ventaja podría ser, mejor dicho, que facilita la evolución objetiva. Los métodos mecanicistas permiten evaluar conocimientos de manera estandarizada y rápida, lo que es útil en contextos de exámenes y certificaciones. Agregar también que puede servir como la primera etapa del aprendizaje, antes de pasar a niveles más avanzados que requieren análisis y mayor creatividad. Y también decir que podemos mencionar algunas desventajas al tener lo que es este enfoque mecanicista dentro de las aulas, ya que fomenta el aprendizaje superficial. Si se usa en exceso, los estudiantes pueden aprender a resolver ejercicios sin comprender realmente los conceptos matemáticos o comprender lo que realmente están haciendo. Limita la creatividad y el pensamiento crítico, enfatizando en la repetición en lugar de exploración y la resolución de problemas en contextos reales. Y pues la desconexión también con la matemática aplicada. En el mundo real, los problemas no vienen con instrucciones claras, se requiere modelar situaciones y tomar decisiones más allá de reglas fijas. No desarrolla habilidades de resolución de problemas. En situaciones nuevas, los estudiantes pueden quedarse sin herramientas si solo han aprendido a seguir pasos sin reflexionar. Siguiendo con la exposición, les voy a dar cómo anteriormente se había estado practicando este enfoque y cómo todavía en la actualidad se sigue practicando. Las tareas y ejercicios en práctica repetitiva de conceptos matemáticos, los estudiantes pueden realizar múltiples problemas de suma, resta, multiplicación y división para dominar los procedimientos. Sin un enfoque en la comprensión conceptual, prácticamente el docente enseña a los estudiantes que 2 más 2 es igual a 4 y que 2 por 2 es igual a 4, pero no les enseña qué relación existe, porque en ambas situaciones da el mismo resultado. Tampoco les trata del docente de que los estudiantes puedan poner en práctica los ejercicios mediante problemas de la vida cotidiana. Prácticamente todo se basa en memorizar. Normalmente, anteriormente, los estudiantes se aprendían mecánicamente las tablas de multiplicar. Y el que no las podía decir bien era castigo, era regaño, era de que lo mandaran a aprenderse nuevamente las tablas. Igual si las evaluaciones trataban de la misma manera. El objetivo era que los ejercicios fueran resueltos como el docente explicaba. No había una forma de que el estudiante fuera creativo, utilizara otra forma de cómo resolver los problemas. Existen evidencias de enfoques tradicionales, lo que le explicaba. La enseñanza aún sigue siendo basada en buena parte en la repetición de ejercicios. Los docentes, y aún todavía se da, que ponen ejercicios de multiplicar
y los estudiantes lo hacen como les ha explicado el docente y todos los ejercicios se basan en la misma forma de cómo se procede. Igual con divisiones, multiplicaciones, restas, todo se basa nada más en cómo el docente ha desarrollado el contenido, cómo lo ha explicado, cómo se debe realizar el procedimiento. La memorización de fórmulas y la aplicación mecánica de algoritmos sin una comprensión profunda. Uno de los ejemplos también que se da, y esto es prácticamente que el docente ejerce los ejercicios. Los estudiantes usan calculadoras o software para realizar cálculos, pero sin comprender los algoritmos detrás de la operación. Por ejemplo, un estudiante usa una calculadora para resolver una raíz cuadrada, como por ejemplo, raíz cuadrada de 16 es igual a 4, pero nadie explica por qué la raíz cuadrada de 16 es 4. Normalmente siempre se basan en, pongan en la calculadora, saquen la raíz cuadrada, pero ¿de dónde proviene esta respuesta? El docente no le ha explicado al alumno. Y como se estandariza que el docente tiene la razón, el alumno a veces trata de no preguntar. Otro de los ejemplos también es cuando en geometría, cuando el docente les enseña a sacar las áreas. Prácticamente es una fórmula que se maneja y que no hay otra forma de hacerlo. Por ejemplo, de un cuadrado se explica que es lado por lado sacar el área. O de un triángulo es base por altura entre dos. Son fórmulas que se mantienen y que normalmente el docente no busca o no buscaba anteriormente, porque hoy pues con los nuevos enfoques pues están tratando de mejorar que el pensamiento del estudiante sea más crítico, más creativo, pero anteriormente se basaba en solo como la fórmula decía. En fin, la influencia ha disminuido con la aparición de enfoques más reflexivos y participativos. Sin embargo, sigue existiendo en sistemas educativos tradicionales donde se prioriza la rapidez y precisión en la resolución de ejercicios sobre la comprensión y profundidad de los conceptos. Aunque el enfoque mecanicista puede ser efectivo en ciertos contextos para enseñar habilidades básicas, es fundamental complementarlo con estrategias que promuevan la comprensión profunda e interés por la matemática, preparando a los estudiantes para enfrentar problemas complejos en su vida diaria y profesional. Eso ha sido todo. Bien, muchas gracias al grupo número 2, ¿verdad? Una exposición bastante completa sobre lo que tiene que ver con esta parte del mecanicismo, y era lo que mencionábamos, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos solo en lo tradicional, en que la fórmula es cierta, sí o sí, hay que aplicarla, pero nunca logramos comprender de dónde o por qué surge o de dónde viene. Bien, entonces muy buena exposición. Vamos a pasar ahora con el grupo número 3. No sé si ya están listos. Muy bien, adelante entonces, grupo número 3. Muy buenos días a todos, licenciados, compañeros. Pues nosotros somos del equipo número 3. Les hablaremos un poco sobre lo que es el empirismo. El grupo está conformado por mi persona, por la compañera Catherine y por el compañero Giovanni. Okay. Vamos a darle lo que sería una introducción sobre el empirismo, luego una definición, luego quiénes fueron sus representantes y asimismo sus características, ventajas y desventajas.
En introducción, pues habla de que el enfoque empirista en la enseñanza de las matemáticas se centra en la experiencia directa y en la aplicación práctica de los estudiantes. Aprende a través de la experimentación y la resolución de problemas en contextos reales, lo que fomenta un aprendizaje activo y significativo. El empirismo, más que todo, es una corriente filosófica que pues sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Básicamente se centra en que la idea de que lo que conocemos del mundo se basa en lo que persistimos o a través de nuestros sentimientos. Los empiristas argumentan que nacemos sin ideas innatas, como una especie de pues pizarra en blanco, ¿verdad? Que no conocemos nada y que todo lo que llevamos a saber lo obtenemos mediante la observación, la percepción y la experimentación directa en un enfoque que prioriza la evidencia y la experimentación, lo que hace más clave el desarrollo de la ciencia moderna. Pero, ¿qué es el empirismo? El empirismo es una corriente filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia sensorial en la formación de ideas y adquisición de conocimientos. El contexto educativo, específicamente en la enseñanza de las matemáticas, el empirismo se centra en la experiencia directa y práctica como fuente principal del aprendizaje. El empirismo más que todo se enfoca en palabras, en pocas palabras, en la idea de que todo lo que sabemos viene de nuestra experiencia, o sea, lo que recibimos, lo que sentimos, es lo que forma nuestro conocimiento. No nacemos sabiendo nada, sino que más que todo aprendemos a medida que vamos viviendo, a medida que vamos observando de lo que nos rodea. Es una forma de pensar que da más importancia a lo que podemos ver, escuchar, tocar o experimentar, dejando de lado una idea que no se puede comprobar directamente. A continuación sería mi compañera Catherine. Buenos días a todos. Entre los representantes del empirismo tenemos a tres. El primero de ellos es Luke. Él es considerado el fundador del empirismo moderno. En su obra El ensayo sobre el entendimiento humano, planteó que la mente humana al nacer es como una tabla rasa. Ese concepto lo que significa para John Locke es que describe la mente humana al nacer como algo en blanco y que a través de las experiencias sensoriales y la reflexión, esa pizarra en blanco se va llenando. Dice que la mente no tiene conocimientos innatos, sino que a través de la experiencia los conocimientos se van formando. Según él, todo lo que sabemos proviene de la experiencia que se adquiere a través de los sentidos y la reflexión. Entre sus principales ideas tenemos que las ideas se originan en la experiencia. No nacemos con conocimiento, sino que lo adquirimos a través de la percepción sensorial. También se distinguen tres ideas, simples y complejas. Las ideas simples provienen directamente de los sentidos, por ejemplo, el calor, el sonido, el color. Y también menciona que existen ideas complejas, se forman al combinar ideas simples mediante la mente. El ejemplo, la idea de, por ejemplo, un unicornio es una combinación entre caballo y cuerno. Entre las diferencias primarias y secundarias tenemos que las primarias son objetivas y existen en los objetos, en la forma, el tamaño y el movimiento. Y las cualidades secundarias dependen de la percepción del observador, como el color, el olor y el sabor. Otro representante también es David. Llevó el empirismo al escepticismo radical en su obra Investigación sobre el entendimiento humano. Cuestionó las bases del conocimiento y la causalidad. Sus principales ideas dice que todo conocimiento proviene también de la experiencia y divide la percepción en impresiones, las experiencias vividas y directas, ver, oír y tocar. Y
ideas como copias debilitadas de las impresiones en la mente. El problema de la causalidad es que con certeza no podemos saber con certeza que una causa genere un efecto, solo observamos que dos eventos ocurren juntos repetidamente. De allí, no sé si la compañera puede pasar la siguiente. Tenemos al último representante y es Berkeley, creo que se pronuncia, llevó el empirismo a un extremo idealista. Su frase más famosa es ser percibido y resume la idea central que la realidad no existe si es percibida por alguien. Según él, los objetos no tienen existencia independiente fuera de la percepción. Entre sus ideas tenemos que él niega la existencia de la materia en sí misma. Solo conocemos las ideas que percibimos, no una realidad material independiente. También dice que el mundo es una colección de percepciones. Si algo no es percibido, no existe. Y para él, Dios es el gran observador. Argumenta que Dios garantiza la existencia continua del mundo, ya que siempre está percibiéndolo. Sigue la compañera. Y pues ahora les hablaré sobre las características, sobre la experiencia directa. Pues una de las experiencias directas más que todo lo manejamos desde el papel del maestro, ¿verdad? Desde el punto de vista, desde el empirismo, el papel del maestro es más que un guía, que como alguien que impone conocimientos, es decir, el maestro no solo está ahí para llenar de información al alumno, sino que el maestro está allí para enseñarle, para ayudarle a explorar, observar y experimentar por sí mismo. Su tarea pues es crear un ambiente en que el estudiante pueda aprender a través de la práctica y de la experiencia directa. Sin embargo, también hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, el empirismo a veces deja de lado el aspecto como las emociones, las intuiciones, las ideas abstractas, que también son importantes para entender al mundo. Además, no solo el conocimiento se puede experimentar directamente, sino que también hay cosas como conceptos matemáticos o valores éticos que no se pueden aprender solos a través de los sentimientos. Y ahí es como el empirismo puede quedarse corto. Luego, se va a lo que es las ventajas y las desventajas, que eso le toca al compañero Giovanni. No quiero ver, al compañero Giovanni, pero el compañero Giovanni dijo que ya había hablado con usted, licenciado, que por su trabajo le iba a mandar la grabación. Es correcto, Giovanni va a enviar, ¿verdad? Su parte exponiendo pues la parte que les correspondía acerca del empirismo. Así que bueno, grupo número 3, muy buena exposición, muy bien, excelente. Buena exposición, realmente están adentrándose específicamente al objetivo y a lo que cada enfoque pues nos quería enseñar, relacionado pues precisamente a los modelos de enseñanza. Cada enfoque es diferente, cada enfoque lo aborda de una manera distinta. Y nos queda uno todavía, creo que es el realismo el que nos va quedando. Y vamos a ver grupo número 4. ¿Estamos listos para empezar? José, Leslie y Alexis. Sí, buenos días. Ya tenemos por ahí algo preparado. La compañera Leslie va a compartir. Vaya, muy bien. Yo les dejo la palabra para que puedan pues proceder a su presentación.
Hola compañera, no sé si tiene problemas. Bueno, voy a tratar de compartir yo, aunque estoy desde el celular. Vaya, muy bien, procuren ahí si lo pueden presentar y si no, incluso me la pueden compartir a mí y yo presentarla desde acá. Muy bien, ahí está, ya lo compartió Leslie, así que pueden comenzar. Sí, muy buenos días una vez más a todos. Nosotros somos el equipo número 4. Estamos pues conformados por el compañero José Cardosa, la compañera Leslie, pues y mi persona, ¿verdad? Este, en este caso, pues vamos a hablarles acerca del enfoque del empirismo eh, como una forma de enseñanza, de realismo, de una forma de enseñanza. Ahora, el realismo surge como una contraparte o una antítesis a lo que ya nos exponían los compañeros del grupo anterior, ¿verdad? Que es el empirismo, ¿sí? Y lo que buscan no solo es una simple observación o una experimentación eh, primaria, sino un acercamiento a la profundización de los conceptos matemáticos como por ejemplo la construcción de modelos matemáticos, los esquemas, la simbología utilizada en matemática, partiendo desde la realidad para un proceso de construcción basado prácticamente en la matematización horizontal, es decir, el desarrollo del pensamiento matemático observando ese y basando la realidad o la realidad como punto de partida para la construcción de los modelos y de los esquemas y la simbología matemática. Ahora, podemos continuar. La enseñanza de las matemáticas ha experimentado diversas corrientes a lo largo de la historia. Y cada enfoque, cada corriente, pues tiene su propia visión, su propia cosmovisión, su propia perspectiva acerca de lo que debe de tomarse en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Entonces, este enfoque, que es el realismo, presenta una alternativa al enfoque empirista, ya que propone, perdón, un modelo educativo que se centra en la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante, partiendo desde la realidad y realizando todos sus procesos con base a esta. Continuando con lo que es el objetivo del realismo, ¿verdad? Nos dice que en el realismo el estudiante no es un receptor pasivo de información, sino que es un agente activo en la construcción de su propio conocimiento. La enseñanza se orienta hacia los procesos, permitiendo que el estudiante explore y experimente y descubra las matemáticas a través de la reconstrucción y invención de conceptos. Este enfoque se basa en la componente vertical del aprendizaje y busca desarrollar una comprensión profunda y significativa de las matemáticas. Bueno, en esencia, ¿verdad? Lo que es conectar el aprendizaje con el entorno práctico, con lo real, ¿verdad? Es el objetivo.
y poder desarrollar así habilidades que sean de utilidad para resolver problemas de la realidad. Y otra parte es que fomenta busca, como lo decía el compañero, ¿verdad? La validación de lo empírico. Y pues por mencionar algo del origen, tenemos que se encuentra en los Países Bajos con las ideas de Hans Freudenthal. Su legado se mantiene vivo y pues que todavía se está desarrollando este enfoque en la actualidad. Ya puede continuar, compañera. En contraste con el empirismo, se centra más bien como un componente horizontal del aprendizaje, reconociendo la importancia de que el estudiante construya su propio conocimiento, donde el profesor pasa a ser lo que es un mediador. Mientras que el empirismo, como los compañeros decían anteriormente, limita lo que es la observación de la experimentación de los conceptos matemáticos, donde el estudiante solo memoriza. Los procedimientos y fórmulas. En definitiva, la importancia de un enfoque basándose en el realismo educativo combina la observación con la búsqueda de conexiones profundas entre conceptos. En conclusión, el realismo no solo se presenta como un enfoque educativo, sino que más bien busca desarrollar lo que es una capacidad en el estudiante para construir su propio conocimiento, llevándolo a la práctica a través de la matematización y componiéndolo verticalmente hacia su aprendizaje, buscando que el estudiante no solo comprenda conceptos matemáticos, sino que también desarrolle su propia capacidad de aplicarlos en diferentes contextos de la vida real. De ahí tenemos lo que es un pequeño video que habla sobre lo que es el realismo. Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a hacer un pequeño resumen de la educación matemática realista de Hans Freudenthal según Ana María Pérez. ¿Sí? Muy cortito, vamos a hablar de todos los temas. Recuerden que en el canal está en dos partes la explicación. Educación matemática realista. La idea central de este modelo de educación es la enseñanza de la matemática en la realidad. De la matemática en la realidad. O cotidianidad, que es lo mismo, ¿sí? Relevante para la sociedad. Otro de los conceptos básicos, las herramientas
conceptuales, donde van a encontrar contextos y situaciones problemáticas. Recuerden que en los otros videos está desarrollado cada uno, ¿sí? Modelos. También los tipos de modelos. Dentro de los modelos, la fenomenología didáctica. En el tercer nivel tenemos los conceptos de docente y sus intervenciones. Próximo, el aprendizaje de la matemática. ¿Cómo debe ser ese aprendizaje? Quinto, la interrelación de integración de los contenidos matemáticos. O sea, nos habla cómo va a ser esa enseñanza de los conceptos matemáticos. Y finalmente, los niveles de matematización, donde vamos a encontrar el nivel formal, el nivel general, el nivel referencial y el situacional. Estos niveles son verticales y el situacional es un nivel horizontal. En estos niveles de matematización vamos a encontrar el concepto de reflexión, muy importante para este modelo, ¿sí? Los niveles son dinámicos y se puede estar en el nivel situacional y llegar al general y del general pasar al referencial. No son jerárquicos. Otro concepto que deben manejar es el concepto de didáctica. Bien. Si les quedó alguna duda, este sería el resumen de todo el modelo de educación de la matemática. Bueno, eso sería nuestra parte por el enfoque del realismo o realista. Gracias. Muy bien, muchas gracias. El grupo número 4 realmente han logrado profundizar efectivamente en los diferentes temas, en los diferentes enfoques, bastante acertados todos los enfoques en realidad. Creo que han hecho una muy buena investigación tomando en cuenta el hecho de que solamente teníamos pequeños párrafos resumidos en el documento, pero ustedes han sabido profundizar bastante en la temática relacionada a los 4 enfoques dentro de esta parte del currículo y de enseñanza pedagógica de la matemática. Ahora vamos a profundizar entonces. Bueno, ya ustedes dieron sus puntos de vista, cada grupo expuso su parte. Ahora veamos el punto real y a un complemento, una pequeña retroalimentación de lo que tiene que ver con estos 4 enfoques. Ahorita les comparto la pantalla.
Bien, por ahí la tenemos ya. Muy bien. Entonces, ahora que ustedes han expuesto, vamos entonces a una breve retroalimentación para ir tocando ya los últimos puntos de esta tutoría. Y nos dice que los enfoques educativos en matemáticas, como el estructuralismo, el mecanicismo, el empirismo y el realismo, ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo enseñar y aprender. ¿Cuál creen ustedes, ya que escucharon las 4 presentaciones, alguien que me diga cuál de estos 4 enfoques creen ustedes que es el más complejo de enseñar tomando en cuenta la realidad actual? ¿Alguien que quiera responder a la pregunta? Solamente que me diga cuál enfoque. ¿Cuál sería el más complejo? Bien, vamos adelante, Claudia. Licenciado, yo opino que quizás es el conjunto de 2 enfoques. Por ejemplo, cuando queremos enseñar, digamos, en el tema del estructuralismo, llevarlo al realismo, es donde se complica, porque podemos entender y podemos explicar, digamos, los pasos, procedimientos para, como decía, por ejemplo, para trabajar con un sistema de ecuaciones, por ejemplo, en el cual uno le explica en base al estructuralismo las posiciones que ocupan cada objeto y la importancia de cada objeto de cada ecuación en ese sistema de ecuaciones y cómo se resuelve, pero en realidad llevándolo al enfoque realista es donde cuesta esa parte, porque hay que hacerlo para que los estudiantes puedan entender y motivarse el por qué tienen que aprender esa estructura, cuál es la importancia de esa estructura. No pueden entender la importancia si no se lleva al enfoque realista. Quizás ese sería el paso más difícil. Y es muy probable, de hecho, porque recuerden que, bueno, cada enfoque tiene sus ventajas y también tiene, lógicamente, sus propias desventajas. El mecanicismo prácticamente tiene la desventaja de hecho de ser mecánico, de basarse estrictamente en elementos teóricos, por mencionar algunos. Pero sí, cada uno tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Ahí me hablaban de la combinación de 2, estructuralismo al realismo. Y sí, también es válido por el hecho de lo complejo que se vuelve cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje al mismo tiempo, como una conexión básicamente entre ambos enfoques. Entonces, habiendo respondido a la pregunta, sabemos que que cada uno de estos enfoques tiene implicaciones sobre la forma en que los estudiantes interactúan con los conceptos. Esto es el primer punto, cómo interactúan con el concepto, tanto desde lo formal, que es el estructuralismo, hasta la práctica repetitiva, que es lo que nos habla el mecanicismo, o el descubrimiento de principios matemáticos, que es el empirismo. Entonces, básicamente van de uno hacia otro, de la estructura lógica a la práctica repetitiva y al descubrimiento de principios matemáticos que parten de la repetitividad de los procedimientos, es decir, de la forma mecánica, nos lleva a los famosos principios matemáticos, hasta llegar, claro, posteriormente al realismo como tal. Y es que el enfoque realista lo que busca es integrar el contexto real en la enseñanza, conectando las matemáticas con el mundo cotidiano. Aquí es donde nuevamente vamos a meter en la parte de los famosos modelos matemáticos, porque el modelo matemático se basa en la realidad.
Se crean modelos constantemente sobre diferentes temas en particular, pero todos pasan primero por el estructuralismo, que es la estructura lógica, por el mecanicismo, que es la práctica repetitiva, por el empirismo, que son los principios matemáticos, y todos forman prácticamente el enfoque realista, que busca integrar todo este contexto. Pero ¿cómo lo llevamos al mundo cotidiano? Es acá donde el enfoque realista es uno de los más importantes, dado que debemos hacerle ver al estudiante la importancia de la matemática y su aplicabilidad en el mundo real, para dejar de lado esa incógnita de en qué me va a servir la matemática. Porque la matemática se aplica en absolutamente todo, en la mayor parte de elementos de la vida real. Tanto es así la matemática que, por ejemplo, la matemática se aplica hasta en la vida de la persona. Cada cumpleaños es un año más. ¿Qué aplicamos? La suma de un año, la suma de un día más de vida, la suma de un mes más de vida. Partamos desde eso para comprender, por ejemplo, la importancia de la suma, cómo aplicarlo a nuestra vida real, luego cómo aplicarlo al contexto real. Entonces ahí donde viene la importancia de la aplicabilidad de los diferentes enfoques, pero todos contrastándolos y llevarlos hasta el enfoque realista, porque es la única manera en cómo al estudiante vamos a lograr integrarlo y que él vea la importancia que la matemática tiene dentro del contexto real. Entonces, como yo lo mencioné y cuando hacía la pregunta, todos los enfoques tienen ventajas, pero también tienen limitaciones y todo va a depender del contexto. Más que todo, aquí hablando del contexto real y los objetivos pedagógicos que se tenga al momento de la enseñanza de la matemática. Si nosotros logramos hacer que la matemática tenga un entorno dinámico, es decir, poderlo aplicar a la vida real, entonces los 4 enfoques los vamos a poder combinar, porque solo combinados esta va a ser la clave para poder desarrollar la comprensión de las matemáticas. En la presentación comentaban, bueno, se nos dice que la raíz de 16 es 4. Y esto es cierto porque la calculadora me lo dijo y porque en el libro está la respuesta que eso es. Pero ¿cómo le explico al estudiante el porqué, el origen de este resultado? Es ahí donde viene la importancia del segundo enfoque, del enfoque mecánico. No en el sentido de estar repitiendo la misma raíz cuadrada o ejercicio solo de raíz cuadrada, no. Ahí hablábamos anteriormente también de los famosos axiomas que se implementaron en la matemática moderna, demostrarle a un estudiante que una fórmula es real, que una fórmula es así. Entonces, no estamos acostumbrados a eso, pero es la única manera en la que podemos ver la importancia de la matemática. Sabemos que raíz de 16 es igual a 4, pero ¿por qué? Una pregunta, ¿quién inventa entonces el tema de la raíz cuadrada? ¿Quién la implementa por primera vez? Yo les hablaba de el error de no conocer sobre la historia. Y es que países como México también se enfocan en la historia. Yo lo mencioné en su momento, un docente en una ponencia acerca de este tema se llama la serie de Fourier. Él hablaba de la importancia de, en primer lugar, quién es este personaje, cómo surge la fórmula que él implementa y para qué la utiliza, con quiénes más se relacionó, con qué otros matemáticos se relaciona para poder llevar a una respuesta, a un entorno de la matemática, una respuesta en concreto. Y así podemos ir identificando. Tenemos el famoso teorema de Pitágoras. Bueno, sabemos quién lo crea, pero ¿cuál es el objetivo
de la resolución de un triángulo por el teorema de Pitágoras. La famosa fórmula cuadrática a la que muchos le huyen en los grados de tercer ciclo. Pero, ¿cuál es el objetivo de la fórmula cuadrática? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál fue el objetivo principal del matemático que propone la fórmula cuadrática para la resolución de ecuaciones de grado 2? Entonces, como vemos, hay muchas preguntas que nosotros no le damos respuesta en las clases porque no son de interés, porque el programa no me lo pide. Pero como matemáticos debemos de comprender y tomar en cuenta la importancia que esto tiene a nivel general. Como futuros matemáticos debemos de empezar a tratar de comprender, a conocer la historia, porque recuerden que la historia de la matemática no viene de lo actual, viene de la época antigua. Y entonces, ¿cómo evoluciona de la época antigua a la actualidad? Si se acuerdan en la pregunta ¿qué es la matemática? Se tocaba un libro, ¿sí? De hecho, alguien de ustedes compartió el libro mediante el chat grupal, y es un libro bastante extenso. ¿Cómo va desde lo más básico hasta lo más complejo? Y eso es la matemática en sí, la esencia pura de la matemática. Y no dejemos de lado también tratar de comprender la historia. De repente yo veo un personaje de la matemática. Entonces, no está de más que nosotros, de una manera personal, de pronto investiguemos la historia de este matemático. ¿Qué fue lo que creó? ¿Cuál fue su aporte? ¿Por qué lo creó? ¿Quiénes más se vieron involucrados en esto? La matemática poco a poco pierde la esencia con la implementación de las nuevas tecnologías, y me refiero a la esencia práctica en sí, la experiencia manual. Porque la calculadora me resuelve todo, por ejemplo, pero ¿cómo hacer que el estudiante me realice una división de manera manual sin el uso de una calculadora? ¿Cómo hacer que un estudiante me realice un gráfico estadístico de manera manual, que lo aprenda manualmente antes de llevarlo a una práctica en un entorno digital? Es cierto, lo digital es lo de hoy, pero no dejemos de lado la importancia de la práctica manual para poder mantener también vivos los diferentes enfoques en la enseñanza de la matemática. Bien, esto era pues lo principal, y el aporte pues adicional de retroalimentación que teníamos para esta tutoría, ¿verdad? Relacionada a los diferentes enfoques. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera agregar sobre esto que hemos hablado el día de hoy. Adelante, Claudia. Solamente un pequeño comentario. Bueno, muy buena reflexión que nos dio al final, licenciado. Deja pensando realmente cómo la tecnología nos ha ido haciendo dependientes de ella, ¿verdad? Y pues a más que vamos, pues cada vez tenemos menos información importante en el cerebro, quizás. Y que realmente, ¿qué pasaría si en un dado momento se cayera todo lo que es la red? O sea, nos quedamos prácticamente como analfabetas, ¿verdad? Porque no estamos metiéndole cosas importantes al cerebro como historia, cultura y todo lo que realmente nos puede servir, ¿verdad? Lleva mucho la reflexión lo que nos dijo, pues, y son temas bien importantes. Gracias, licenciado. Muy bien, creo que Araceli también quería comentar algo. Sí, yo solamente quería preguntarle sobre la actividad esta de la actividad sincrónica. ¿Es de subirla el día de ahora o tenemos los 4 días que menciona ahí hábiles? Le pregunto pues porque no la he subido todavía, aunque ya la tenemos, no la he subido. Vale, muy bien, tienen los 4 días. De hecho, en la plataforma está configurado, respondiendo a tu pregunta, de que el último día para subirla es el miércoles 19. Así que tienen todos estos últimos días para subirla. La sugerencia es que lo suban todos para que quede registrado en plataforma el envío de la tarea. Bueno, de la presentación, porque eso es lo que van a subir. Algunos ya la subieron, otros todavía no, pero sí tienen toda la semana.
Ahora, como bien decía Claudia también en relación a esta parte, imagínense qué complejo sería la caída de la tecnología. Y eso puede pasar en cuestión de segundos. ¿Cómo solventamos esta situación? En la parte matemática en particular. De repente yo le enseñé al estudiante cómo resolver un problema mediante algún software, llamémosle, por ejemplo, un problema estadístico en RStudio, o llamémosle un problema de álgebra en aplicaciones tan sencillas o tan simples como Photomath. Y así podemos ir investigando diferentes herramientas que nos ayudan a resolver un problema. Pero, ¿y el aprendizaje que le debía haber dado? ¿Qué pasa si el software falló, si ya no nos funciona más y cómo lo resuelvo manualmente? Y por eso la reflexión de profundizar en la forma teórica, porque solo eso nos lleva a ser mejor, o sea, tener mayores competencias en la resolución de problemas matemáticos. Bien, entonces los recordatorios precisamente son esos. En primer lugar, adelante, Catherine. Sí, tal vez algo, un comentario. Fíjese que en el colegio donde yo estaba, el subdirector dijo que ya no eran necesarios los cuadernos y que todo tenía que ser por aplicación. Por ejemplo, para los niños de primero, él dijo que había programas donde ellos solo colocaban el dedo y se guiaban por las letras que tenían que hacer. Entonces él decía que ya no era necesario que ellos aprendieran a escribir y a leer. Entonces a mí eso no me parece pues incorrecto, porque incluso dijo que iba a quitar los cuadernos y que todo iba a ser virtual. Entonces no sé, yo siento que esa postura que tomó él no es la apropiada, porque si bien es cierto estamos en la era de la tecnología, pero como usted dice, ¿verdad? No hay que dejar de lado lo de antes también. Sí, porque imaginémonos, el niño de kinder tiene su tablet, muy bien, y él fácilmente va a aprender las vocales viendo las letras en la tablet, va a poder seleccionar muy bien, va a quedar registrado en algún software esto. Pero, y cuando le digan al niño escribir la vocal A, escriba la vocal E, la va a poder escribir. Imaginemos, muchas veces esto se hace, como dicen, se hace broma, se hace meme. No sé si han visto una imagen que de repente dice la firma de antes y la firma de hoy. Parece broma y nos podemos reír de esto, pero luego nos damos cuenta de cómo la ortografía, cómo la escritura ha ido poco a poco cayendo en nivel. ¿Y es culpa del estudiante? No, muchas veces es culpa del programa actualizado que nos lleva a eso. De hecho, en las nuevas tendencias curriculares es el uso de la tecnología. Por eso todos los estudiantes de la educación pública tienen su tablet, tienen su computadora, según el nivel, porque la tablet de parvularia, por ejemplo, en educación pública, es distinta a la tablet de primer ciclo, y a partir del segundo ciclo la computadora. Y no es que sea malo el uso de la tecnología, pero sí debemos de comprender y que con el tiempo ver la desventaja que esto va a tener. Hoy en día vemos estudiantes de bachillerato con la letra que no se entiende, o con múltiples errores de ortografía, como lo veíamos antes. Como, y nos respondemos la pregunta, ¿es culpa del estudiante en sí o es culpa de los nuevos programas que implementan o le dan enfoque únicamente a la tecnología en particular? Entonces, como lo mencionaba Catherine, quitarle un cuaderno a los niños es un error. Si bien se tratan de apegar a los nuevos currículos, pero esto no va a garantizar un buen aprendizaje. ¿Cómo hace? Y nuevamente repito la pregunta, ¿cómo aseguramos que el niño va a aprender a escribir bien? Si según los enfoques que acabamos de ver, la práctica es la que hace que las cosas funcionen mejor. Y si yo no practico las vocales, si yo no practico la escritura, yo puedo aprender a escribir en la computadora, muy bien. Es fácil, solo voy tocando teclas. Pero imaginémonos, hace algunos años se practicaba el examen mediante el dictado. Hoy en día se ocupa todavía el dictado, posiblemente sí, pero para aplicarlo de manera tecnológica, dictarlo y que ellos escriban en una computadora para que apliquen formatos, que es muy distinto a querer aprender a escribir manualmente. La computadora me corrige la ortografía, manualmente, ¿cómo la corrijo? Adelante, Claudia.
Sí, licenciado, se puede ver ahora cómo con esto del currículo, ¿verdad? Como usted dice, hay ventajas y desventajas, pero esos grandes desventajas se marcan tan mal porque ahora en las llamadas escuelas modelos que están mandando los paquetes escolares, ¿verdad? Dicen incompletos, pero que así los están mandando ya con la intención o sea, de que el alumno pues ya no escriba tanto, sino que use la tablet, use la computadora, pero donde queda todo ese desarrollo psicomotriz que tienen que desarrollar los niños desde chiquitos, pues lo dejan a un lado, entonces dejan unos grandes vacíos, ¿verdad? Grandes errores en esa implementación. Sí, porque en realidad nunca va a ser suficiente el aprendizaje en la tecnología, sino que siempre, creo yo, bueno, bajo mi perspectiva, lo tradicional siempre va a ser mejor incluso, porque solo lo tradicional nos va a llevar a un mejor aprendizaje y a lo tradicional llevarlo a la tecnología, o al menos así debería de ser la línea en general. Bien, no sé si hay algún aporte más antes de finalizar. Muy bien, entonces, bueno, recordatorios. La actividad sincrónica 4 vence el 19 de marzo. Ese día van a subir, ¿verdad?, la actividad asíncrona, que sería la presentación. Vamos a tener tutoría semanal el día 20 de marzo, la número 5, y el examen parcial el próximo jueves 20. Perdón, licenciado, la actividad sincrónica 4 ya está habilitada, ¿verdad? Es para correcto. subir la presentación. Es correcto, ya está habilitada y va a estar habilitada hasta el 19 de marzo, el último día para que la puedan subir. Muy bien, entonces esos son los avisos posteriores. De mi parte, pues agradecerles por la asistencia del día de hoy, por sus participaciones también. La verdad que han participado bastante, han comprendido bastante el tema de los enfoques y cómo estos enfoques se ven muchas veces votados por la implementación de las nuevas tecnologías. Recuerden que el currículo se actualiza según las nuevas tecnologías o según la época actual en particular, que era lo que mencionábamos, y pues hemos visto pues las desventajas y ventajas que cada uno de estos tiene, e incluso las ventajas y desventajas de la tecnología en las tendencias curriculares actuales. Bien, de mi parte es todo. Cualquier duda sobre las próximas actividades, estemos siempre ahí al pendiente del grupo de WhatsApp del correo. Ayer les envié la nota de la actividad síncrona 2, ya está en plataforma, y está pendiente todavía la tarea 1, ya está en revisión. Espero enviársela en los próximos días. La actividad 3 se calificó automáticamente, la 4 también se va a calificar posteriormente, ¿verdad? Porque es con base a la presentación que acaban de realizar. Entonces, desearle a todos un feliz día y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, licenciado. Gracias, igual, feliz fin de semana.